¿Cómo está? Para todo un continente y para todo un país estamos en Lleno de Verdades, un nuevo capítulo. No estoy solo porque nunca estoy solo, siempre tengo una compañía de lujo, señores. Y hoy tengo a mi amigo Darío. ¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, mi eso? Bueno, un gustazo para mí que estés acá. Gracias por venir, La obviamente. verdad que el gusto es mío, mi casa, posta. Por estar acá, por estar compartiendo con vos, estar hablando también de Dios. Claro, que estamos acá para eso, para transmitir la palabra al Señor. Con que a una sola persona le sirva, valió completamente la pena todo, amigo. Amén. Y Dios va a hacer que esto le llegue a alguien que le sirva, obvio. Que es la idea. Así que bueno, nada, ¿te parece que si nombro un poquito del tema? Hoy vamos a hablar sobre un tema fuerte. Picante. El título es fuerte, ya lo habrán leído, seguramente les llamó la atención ya. Lo que el diablo no quiere que sepas. Fuerte el título. Polémico Dios. capaz. Que bueno, se me ocurrió por los videos de YouTube, viste que se hacen muchos. De lo que Alberto Fernández no quiere que sepas. Lo que Mercado Libre no quiere que sepas. Títulos así, llamativos, que son clickbait generalmente, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de en serio. Lo que el diablo en serio no quiere que sepas. ¿A qué me refiero con lo que el diablo no quiere que sepas? A las cosas que capaz que no lo dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumen y mucha gente se deja guiar por eso. Y bueno, el diablo no quiere que vos sepas que está mal que te dañes a vos mismo, por ejemplo. Y así que vamos a abarcar un poquito sobre eso y muchas otras cosas, pero principalmente eso. Antes quiero que te presente a la gente, al mundito. A mi público, que en realidad no tengo público. En realidad el público es la gente que vos traes, por tu nombre. Aunque suene raro, tu nombre es el que trae el público. ¿Cómo te llamas? ¿De qué trabajás? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Mi nombre es Darío. Bueno, apellido Taylor. Ahí está el apellido. Ahí Pará, está, ¿cómo? Darío. ¿Cómo? Ahí Ah, está, por ahí ahí está, acá abajo Ahí. está. Bueno, Sí. ahí. Bueno, trabajo en un hotel ahí en Punta Mogote, se llama El Grasazo. Estoy en el sector de que es housekeeping. ¿Qué es housekeeping? Housekeeping se dedica más que nada en ponerle lo que es limpieza, frigobar, lavadero. Es, no ¡Qué sé cómo explicar. divertido! Es ¡Qué divertido. divertido! Claro, vamos a eso. ¿Hace cuánto te estás congregando? Yo Porque congregando, invitados, si no hay un invitado cristiano lo voy a decir, pero los invitados hasta el momento, en esta segunda temporada, fueron todos cristianos. yo hace cuánto me congrego también en Vencedores, por si la gente no sabe, igual sabe. Sí, Ah, igual sí, sabe. sí, lo sé todo, creo. Bueno, y me congrego más o menos desde que tengo 7 8 años, más o menos. Se manda. Sí, la verdad que son muchos años. Bueno, yo me encerré, creo que me congrego hace 6. No, más de 6 meses, 7 meses, capaz llevaré. 8 capaz, con mucha furia. Pero yo pasé mi etapa como cristiano, se podría decir, no sé, de los 12 capaz, en Olier, la iglesia que está ahí nomás, justo a 2 cuadras, somos casi Sí, no vecinos. puede. Algún día me gustaría visitar mi antigua iglesia. Mi antigua iglesia, no es mía, ¿no? Pero se entiende el mensaje. ¿Se entiende? ¿No sos de escuela cristiana, no? No, no. No, y así, de muy chiquito que estás, qué loco eso. Muy bueno. Estás. No, no estás comprometido, no. Todavía no No, apresuremos, no todavía, apresuremos, todavía. no. Estás en pareja, no casado, estás en pareja. En pareja sí, ya hace más o menos 3 años. Los Uy, comentarios, el uy, comentario, un testamento me ahí. mataste ya. Claro, Me sí. mataste. Le mandamos un saludo A ver. a Belén. Belén que algún día. Ahí está una lucecita, se ve un poquito mejor. Tuki. Belén que según día si se anima puede venir también con vos de vuelta. Yo encantado de repetir invitados. ¿Quiero mandar un saludo, Belén? Te mando un saludo, Belu. Ya Y le mandamos un saludo también a todos los chicos vencedores también. Que los amamos, tipas, los amamos, tipas. los amamos. Aunque no se lo digamos, los amamos mucho. No, fueron muy importantes para mí ellos, literal. En todo lo que voy, fue un antes y después. Dios los puso en mi vida y fue de bendición Es que la total. palabra de Dios dice, mira, en Proverbio 13:20 dice que elijamos bien con quién andemos. Sí, o sea, también la palabra dice, si vos Elijamos te, bien a otros amigos, ¿con quién andamos? sí, o sea, dice, si vos sos sabio y te juntás con sabios, sos sabio con ellos. Si vos te juntás con gente mala, termina siendo malo. Claro, hay mucha Ahora, gente que dice, que piensa que las malas influencias no existen. Sí existen, sí existen. Sí, 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 tengo te para hablar de explicas esto. solo, sí. Que uno toma sus propias decisiones. Sí, toma uno sus propias decisiones. La mala junta, sí existe igual. Pero. Sí existe porque, o sea, te condenas solo ahí. O sea, si te juntás con el mal, haces el mal porque pensás que está bien. Mi papá decía mucho. Esto es muy loco, nunca lo conté. Mi papá me decía mucho: mientras menos lo veas, menos lo. Mejor es. Hablaba sobre, por ejemplo, el cigarro, por ejemplo.
con el alcohol, por ejemplo. Mientras menos lo veas, mejor es, me dice mi viejo. Alta palabra. Alto consejo de mi viejo. Mientras menos lo veas, mejor es. O sea, la mala influencia sí existe. Hay que tener cuidado con las amistades y demás. Con, con ese tema, ¿viste? Tengo un tipazo que ahora es un re amigazo. ¿De Que quién me, hablará? ¿de quién será? Que me dijo el hierro Se afila con el día. es afilar el hierro. Eso es lo que Dios está hablando también, que los jóvenes, nosotros, gente, gente, que tenemos que, nos tenemos que juntar con esa clase de personas. Yo, por ejemplo, te voy a contar una parte de mí. Yo conocí a Dios a los 12. Tuve un encuentro con Él de posta, nunca me voy a olvidar de eso, pero por la mala influencia, Y por la decisiones propias también. No le echemos toda la culpa. y Yo de también, verdad. yo también, yo también me tomé malas decisiones. O sea, también por las decisiones nuestras. Mm. Bueno, y terminé apartándome de Dios. A la iglesia iba, pero no iba con el mismo sentir. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, me dejé guiar por... No, en realidad está mal dicho, me dejé guiar. Bueno, sí, por el Sí, pecado. déjate guiar, sí, Sí, déjate. sí, Está bien dicho. sí, bueno. Yo lo acepto. Bueno, por todo eso. Y, y hace no mucho, de verdad, sentí la presencia de Dios, cómo me habló, y me empezó a incomodar el llamado que yo tenía, que Él me prometió cuando yo tenía 12 años. ¿Puede creer? Es una locura, porque cuando yo fui, conocí verdaderamente a Dios, que lo sentí, que fueron esos de los 12 años, que fue en un campamento, después, al tiempo, en una iglesia, no me acuerdo qué iglesia, Pero fue una iglesia. pero fue en otra iglesia que no es vencedor, eh, que Dios me profetizó. Me profetizó y yo lo tomé, lo recibí, pero también al tiempo me desvié del camino. ¿Y por qué fue? Por la mala junta que tuve que elegir, en realidad. ¿Por qué? Porque yo podría estar tranquilamente con los chicos jóvenes, pero no. Y Decidí sí, dejar de congregarte y te seguir gustó más la junta el mundana. pecado. Claro. El pecado. Y fue totalmente una locura. Porque después de tanto tiempo, volver, por ejemplo, a juntarme con los jóvenes, eh, estar hablando todo el tiempo de Dios, a no estar acostumbrado. Claro. Igual, independientemente, no estés hablando de Dios, es otro ambiente igual. Sí, no, por eso, o sea, no sé cómo explicarte, pero fue rarísimo estar todo el tiempo, no hablando mal, sino con la gente circular, ¿no? O sea, en el mundo. No estar hablando mal, pero no sabes la locura que fue salir con los chicos y empezar a hablar de Dios, empezar a hablar de Dios, empezar Escuchar a testimonios. escuchar testimonios. Claro, que el Fue- testimonio es el arma más fuerte que tiene el cristiano. sí, y fue como que me dieron muchísimas más ganas de, de estar en la iglesia, de Te ir todos contagian los el días, hambre. de contagiar. Claro. Aunque no quiera, o sea, hay muchas personas que no lo creen, pero soy testigo de eso, que cuando yo me junté con ustedes, fue un hambre impresionante de la presencia de Dios que tengo y que quiero estudiar, quiero leer, quiero adorar todo el tiempo, cuando antes no lo estaba haciendo, no lo hacía, no lo sentía. Tremendo. Y la verdad que eso es lo que Dios elige, es lo que Dios quiere para nosotros, que sepamos elegir ¿Con quién andamos? con quién andamos. Sí. Y tenemos que andar con Jesús también, obvio, ¿no? Obvio. Aparte de la gente. Pero sí, sí, te contagia el hambre. El hierro se afila con el hierro. Es bíblico, pero lo decía mucho Mateo. Mateo, no, no el personaje de la Biblia, el PJ, no, sino un compañero nuestro de vencedores. Que le mandamos un llamado a Mateo también. Saludos, amigo. Tremendo. Lo decía mucho Mateo y a mí también me re quedó. Tipo, ay, tengo el perro controla. Teo, vení. Lo decía mucho Mateo y es verdad, a mí me re quedó. El hierro se afila con el hierro. Y cada vez que una persona se siente un poco mal y capaz que medio que se decae, no quiere ir a la iglesia porque no se siente con mucha ganas, siempre le digo lo mismo. El hierro se afila con el hierro. Porque es verdad, se contagia ese fuego. Es terrible, pero es verdad, se contagia ese fuego. Esas ganas, ese sentir, esa pasión se contagia. Y a mí me llegó. A mí, gracias al grupo, este grupo de jóvenes, me llegó esa hambre y actualmente tengo hambre por la palabra, tengo ganas por seguir aprendiendo. Y el podcast, justamente, antes no era cristiano. Cristiano, ahora es cristiano, entre comillas, no sé cómo decirle. Como que me sonó medio feo. Pero no se hablaba sobre la palabra
hasta que llega a Vencedores. Mm. Y ahora este año, la temporada esta nueva, que en realidad no es segunda temporada, siguen los capítulos, pero se entiende. El año ¿Se pasado entiende? dejé de Sí. hacerlo y este año solo de hacerla de la palabra. Y eso fue gracias a Vencedores. Fue el fuego que me contagiaron ellos. Vos también lo sentiste así, entonces. Me alegro un Sí. montón. La verdad es que fue una locura sentirte de esa manera. No, sí, los chicos son un lujazo. Mal. Si son acá en Mar del Plata, tienen que. Están invitados. Si ustedes mi Instagram está ahí y me pueden hablar. No solo para decirme, che, ¿cómo se hace vencer? No, sino como para, si quieren preguntas o algo, yo lo respondo tranquilamente. Encantado yo de responder. Tengo un libro también, no sabías esto. ¿Eh? Tengo un libro, ¿sabías? ¿No? ¿No sabía? ¿Qué libro Y tenés? también tengo un libro, si lo quieren leer, va a estar en la descripción. Se llama Filipenses 1:6. El versículo de Dios empezó a la buena hora y la va a ir reflexionando. Y se llama Filipenses 1:6, confíen, Él ha vencido al mundo, se llama el libro. Así está en la descripción también, por si lo quieren leer. Qué buena. Que cuento un poquito de mi testimonio y algunas otras cositas. Nos metemos en el tema, si querés. Dale. Lo que el diablo no quiere que sepa, ya di la introducción, se me permite hacer cualquier cosa, todo es lícito, no te conviene, somos libres. Esto también, de paso, respondemos una pregunta muy común, que es, ¿por qué existe el mal? Justamente por eso. Y por el libro Porque somos albedrío. libres, porque somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos dio libertad. Que esa es una pregunta que yo también me la hacía mucho. Cuestionaba mucho a Dios, ¿por qué existe el mal? Si Dios creó todo, es verdad, creó todo, ¿por qué entonces creó el mal? ¿Por qué? Nos hizo libres. Es una relación, no una dictadura. La relación con Dios es eso. Es una relación o una dictadura. Esa frase me encanta porque es verdad. Nos Nos hizo da la libres. oportunidad Claro, de no nos elegir. condena a seguirlo. Todo lo contrario. Él lo puede todo, igual No sería nos da la Dios, elección. sino obliga. Claro, Dios no lo obliga. Y con respecto a esto, quería hablar sobre los temas que mucha gente se condena sola, o... Sí, se condena sola, se podría decir. Por ejemplo, con los malos hábitos. Hay malos hábitos como lo es fumar, que yo, el que me conoce capaz de antes sabe, yo fumaba muchísimo, pero mucho, y lo dejé cuando se lo empecé a entregar a Dios. Más de 20 veces me lo habré propuesto yo el intentar dejar de fumar y nunca pude. Siempre contaba los días. Día uno bien, voy bien. Día 2 bien, voy bien. Día 3 voy bien. Cuarto día ya capaz ya decaía. Y cuando se lo entregué a Dios, dejé de fumar y nunca me di cuenta. Es una locura eso. Habían pasado 2 semanas de que había dejado y abrí el bolsito y vi que estaba el cigarro lleno y digo, qué raro. Y no me había dado cuenta que había dejado. Eso fue tremendo. Fue tremendo. Y fue porque se lo entregué a Dios. Y él me fortaleció, ¿no? Y el Espíritu Santo solo me fue guiando con respecto a esas cosas. Por ejemplo, otro mal hábito, por ejemplo, puede ser salir a bailar. Salir a bailar también puede ser otro mal hábito porque, como hablábamos de la mala junta, salís a bailar y te acoplas al mundo ese. Es imposible que no te integres ahí. Es imposible que no bailes. Que no bailes, yo qué sé. Y el Espíritu Santo solo también me sacó de ahí. Me acuerdo de la última vez que salí a bailar fue capaz que fue en abril del año pasado y me pasó eso de decir, fa, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Yo no pertenezco acá. Y eso fue tremendo también. Me acuerdo que estaba con las personas que fui y le decía, che, no tenemos que quedar hasta que termine. Y me decían, sí, obvio. Ah. Pero no lo dejé de disfrutar todas esas cosas que antes disfrutaba. A eso voy. Igual eso también es mentiroso por un lado. Porque, ¿qué dicen los jóvenes hoy? Dice, vos tenés que aprovechar de tu juventud. Vos tenés que aprovechar para ir a tomar, vos tenés que aprovechar para ir a bailar, vos tenés que aprovechar para estar con minas. También vamos a hablar de eso, Sí, ¿no? sí, Estar con mujeres, vos tenés que aprovechar tu juventud, vos tenés que estar más de una. Más de una vez me lo han dicho a mí. Pero yo así no es la disfruto. típica cuando te preguntan a alguien, che, ¿por qué no haces esto? Y porque, no, sigo a Cristo. Pero disfruta la vida, no, Sí. pará. Y es una locura porque nosotros, es verdad, nosotros la disfrutamos, pero a nuestra manera. La disfrutamos en Cristo. Claro, que es un muy buen seguimiento. Mucha gente capaz que tiene. Mucha gente capaz que de la ignorancia, ¿no? Porque sea culpa de ellos. Sino como que no. Al no saber qué es el amor de Dios, al no conocer el amor de Dios porque nunca lo buscaron, tienen una imagen re errónea de lo que es seguir a Cristo. Pero mal, tipo, piensan en seguramente lo relacionan a lo religioso, seguramente lo relacionan yo qué sé, al machismo, lo relacionan a la homofobia, y nada que ver, conoceme. Se imaginan cualquier cosa. Sí, sí. Y eso es un impedimento para los muchos jóvenes
el venir y acercarse, porque no saben realmente lo que es seguir a Dios, lo que es amar a Dios. Y por eso también el diablo ataca mucho a los jóvenes. ¿Por qué ataca mucho a los jóvenes? Porque ellos es la nueva generación. Es una nueva generación y que la Biblia... Es más, Dios ama a los jóvenes. Ama a los jóvenes. Y Él quiere usar a cada uno. Porque nosotros nacimos con un propósito en esta tierra. Nacimos con un plan. Un plan de... o sea, es más, como esto está escrito, todo escrito por Dios, nuestra vida también está escrita por Dios. De antes que naciéramos. Ya Antes de teníamos que nombre, naciera. ya teníamos Sí, nombre antes de nacer. sí. Eso me vuela la cabeza. Como le dicen, por ejemplo, a Jeremías, Dios, cuando le dice a Jeremías, a ver, déjame buscar el Sí, sí, versículo. me tranqui. A ver, 21. Acá que le dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Fuah, fuah, De antes. de antes de que naciera. Dios nos conoce y tiene un propósito. Por eso el diablo odia a los jóvenes. Porque Dios nos quiere levantar. Y Sí. porque Dios nos conoce y Dios sabe el propósito que tenemos. Y el diablo también, por eso también nos odia. Yo igual veo una muy buena generación. Que en un momento medio que se tenía mucho miedo, se preocupaban mucho. Porque viste que hubo un tiempito que era muy fuerte la cantidad de jóvenes y era muy fuerte porque sí, era todos los días capaz una marcha nueva o algo así. So, por ejemplo, con la ley del aborto, por ejemplo, con la comunidad LGBT. LGBT sí, ¿no? Sí, creo que Sí, elige. sí, creo que sí, perdón. Por eso lo dije mal. Que había comunidades muy grandes, era muy fuerte, muchos dicen que era por moda. Yo no creo que sea por moda, supongo que lo pensarán postas si están ahí. Pero se preocupaba mucho la gente y para mí se viene una generación muy buena. Yo veo una generación muy buena, como que tengo mucha fe de que se viene una generación muy buena. Y se viene y la hay. Para mí se viene y la hay. O sea, como que no hay mucho que preocuparse porque está creciendo mucho el amor a Cristo en los jóvenes. Yo lo veo, lo noto. Hay mucha hambre. O no sé cómo lo notarás. La verdad que sí. Sí, 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 se ve. Yo lo sé y sé que vos también. Ah, sé que vos también. Volviendo al tema de lo que el diablo no quiere que sepas, yo nombro mucho una frase que de Goebbels, si no me equivoco, que es sacar licencia para pecar. Por ejemplo, como contaba recién, los malos hábitos que uno justifica con que no está en la Biblia, por ejemplo, fumar. La Biblia no dice no fume, no nombra drogas de la Biblia, pero, pero es un mal hábito, nos hace mal y hay que hacernos el juicio propio de ¿esto me conviene o no? Como dice el versículo, no todos conviene, No todo es todo. lícito, no todo También conviene. con- Me mezclé. Hay que hacernos ese juicio de, che, sí, puedo fumar, la Biblia no dice no fuméis, pero me hace bien a mí fumar. Me ayuda en mi relación con Dios. Lo mismo con la música. ¿Y Con la qué música pasa lo consecuencias mismo. tiene? Claro, sí, después se viene la consecuencia del mal. Primero que te hace muy mal. Primero que el cigarro hace muy mal, ¿no? Aparte vamos a rendir cuentas en el cielo por cómo cuidamos nuestro cuerpo, también dice la Claro. palabra. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por eso hay una frase que me gusta mucho, que yo la usaba mucho, que era nuestro cuerpo es el templo de Dios, en nuestra casa de Dios tiene que ser habitada, no visitada, habitada por Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser Habitado habitado por Dios. por Dios. Amén. Y qué lindo tener a Dios en casa, Amén. ¿no? Eso también es muy importante. Perdón, volviendo al tema. No, la Biblia no dice no fumen, no dice no droguéis, no fuméis. Pero hay que hacernos ese juicio. Es importante hacernos esa propia reflexión sobre, ¿me ayuda mi relación con Dios o no? Con la música yo tuve muchos problemas también. Para mí la música a mí no me movía el alma. Para mí la música estaba perfecto escuchar música mundana. Tipo, yo decía, sí, yo escucho música que habla sobre el adulterio, pero sí no me incita a adulteriar. ¿Por qué voy a dejar de escucharla? Pero la realidad es que sí, yo no me daba cuenta, pero sí me movía el alma, sí me hacía mal. Te influye. Claro, sí, y una vez esto lo charlé con Guille, nuestro líder ahí en Vencedores, líder de jóvenes, y le dije, ¿y con la música qué pasa? ¿Y vos escuchás música mundana? Sí. ¿Y te ayuda tu relación con Dios? No. Y ahí fue cuando cambió todo. Como que esas simples palabras, esa sencillez, Cambiaron me todo. faltaba hacerme ese juicio nada más. ¿Esto me ayuda en mi relación con Dios? ¿Esto a Dios le agrada? Y la realidad era que no me hacía bien y no me di cuenta hasta que lo dejé.
Que eso es tremendo. ¿Y cuántas cosas hacemos sin darnos Claro, cuenta? no solo con la música, muchos malos hábitos hay. Que no nos damos cuenta y lo hacemos igual. Pero falta eso, ese es el mini juicio, ese mini juicio. Y lo mismo capaz que lo podemos hacer con un hermano. Preguntarle, vos estás fumando y te hace bien fumar, te ayuda a enrollar con Dios. También estaría bueno eso, incentivar a otros que se hagan ese mini juicio, no juzgarlos. Que se hagan ese mini juicio. No es lo mismo el juzgar que hacer el juicio. Es muy importante. No sacar licencia para pecar. No usar esa libertad que tenemos para hacer el mal. Hay un versículo que habla sobre esto que dice, lo tengo que anotarme pues. Sí, acá. Actuemos como los libres y no como los que usan la libertad como pretexto para hacer el mal. Vivamos como siervos de Dios. Ese versículo es tremendo. Me voló la cabeza a mí. Usemos la libertad. Vivamos como los libres, perdón. Vivamos como los libres, no como los que usan la libertad para hacer el mal. Esto lo decía mucho Dani Castillo. Tengamos tolerancia cero con el pecado. Con el pecado no se negocia. No. Tolerancia cero. Cero negociación. ¿Vos tuviste muchas experiencias así de hacerte este juicio? De decir, ufa, esto lo hago pero me conviene, me edifica. ¿Has dejado malos hábitos así? Yo, por ejemplo, sí, tomar, por ejemplo. ¿Tomabas mucho? Tomaba mucho. Y me dejé influenciar por mucha gente también, por muchos amigos que tenía, eh, bueno, en el mundo. Me dejé influenciar mucho. Y yo empecé a tomar. Empecé a tomar y para mí era normal, era bien, estaba bien. Pero empecé a salir y, y yo me empecé a preguntarme, Claro, como ¿qué hago acá? de una cosa te arrastró a la otra. Claro. Entonces, Ajá. y ahí va agarrándose todo de la mano. Todo va. Porque también, o sea, porque Dios me rescató, vamos a decirlo así. Porque, ¿qué pasa con el cigarro? ¿Qué pasa con la bebida? Se hace adicción. Se hace adicción y hay muchas otras adicciones también que por ahí no nos damos cuenta de y somos adictos a algo. Y no solamente tiene que ver con Claro, no nos damos cuenta que somos adictos o capaz no nos damos cuenta que nos está haciendo mal. lo que nos está haciendo mal, claro, exactamente. Eh, a ver, quería ver. Sí, buscado tranquilos. Sí. Acá dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos controlar? Yo me dejé controlar. Yo me dejé controlar por el pecado. Que una Y vez que abrimos la puerta es sí, complicado cerrarla de vuelta. eh, pero nada. Así que vamos a lo que hablábamos antes de las nuevas generaciones sobre la juventud. Lamentaciones. ¿Vos me has dicho recién? ¿Quién había escrito Lamentaciones? La meditación es Jeremías. Jeremías. Hay un versículo de Jeremías, Lamentaciones 3:27, que dice: Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿No? Como que esto no es bíblico. Esta capaz es la mejor edad como para vivir los tiempos de Dios. Es como que estamos con todas las pilas, tenemos mucha energía. Capaz que no tanto porque, bueno, estudio, trabajo, capaz que a uno lo mata, ¿no? Pero estamos en la mejor edad para seguir a Cristo. Es como que estamos con todas las pilas, es A cuando Dios, más motivaciones podemos tener. a Dios le encanta los jóvenes, porque usó a José, usó a Jeremías, porque también si vamos a Jeremías 1, ¿para qué lo usó? Para profetizar, porque Dios quería hablar por medio de Jeremías, y Jeremías era joven, porque acá dice, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, dice. No digas soy demasiado joven, le dice Dios, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te digan. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Es muy, muy bueno, porque no, a veces, nosotros tenemos mucho miedo a veces pero de ir a predicar o de que Dios nos use, porque nosotros tenemos una promesa desde el día que nacimos, porque a como leí anteriormente, te conocí aún antes de haberte Así. formado en el vientre de tu madre. Dios Ya, ya tenía ya teníamos preparado, nombres, sí. sí, ya Dios tenía preparado nuestro testimonio, o sea, nuestro propósito. Sí, sí. Y acá Dios le está diciendo, no tengas miedo,
no tengas miedo de ir a cumplir lo que yo te estoy diciendo, porque yo te voy a proteger y yo voy a estar contigo, le dice el Señor. Claro. Pero qué importancia y cómo Dios también, porque hay muchos también otros héroes de la Biblia también que, que son jóvenes. Dios ama a la juventud, ama esta etapa. Y somos sus representantes también, como jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? No sé hasta qué edad podemos decir que somos jóvenes, pero ahora, actualmente lo Jóvenes, somos, sí. jóvenes podemos ser hasta el día que nosotros nos moramos, porque tenemos que ser jóvenes en espíritu. No tenemos que, porque ¿a qué vamos eso? Jóvenes en que queremos hacer la voluntad de Dios. No, ¿cuándo uno deja de ser joven? Cuando empieza con la religión, cuando empieza a criticar al pastor, empieza a predicar la música, empieza a criticar a la gente, y es más, y hasta agradar a la gente, porque el religioso quiere agradar a las personas y no a Dios. Tremendo. Sí. Ahí ya es un espíritu malo, un espíritu viejo, porque eso es lo que arrastra la religión. Un joven puede ser hasta el día que nos moramos, porque el joven es llevar la palabra, anhelar y amar a Jesús. Tremendo, eso no lo sabía, me encantó. Fue muy buena. Bueno, todas estas cosas son para anotarse y para que queden acá. Eso me lo voy a guardar para siempre, olvídate. Justo que pregunté para entonces de que ya somos jóvenes y mira, tremendo. Bueno, justo hablábamos anterior de lo que es normal para el mundo. Seguramente le habrá pasado a todos los que están escuchando. Por ejemplo, de cuando cuento que soy cristiano, de por qué no hago estas cosas, bla, 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 me han dicho, disfruta que sos joven. Disfruta que sos joven. ¿Nunca te lo dijeron a vos? Sí, la verdad, incontable veces. Millones de veces. Sí. Claro, incontables veces, muchas veces me han dicho, disfruta que sos joven. Y te dicen capaz con el tono de, no, disfruta que sos joven. Déjate de joder. Claro, dejate ¿Qué joder. va a ir a una iglesia Y a acá, sacarte? claro, ¿a qué hacen referencia? ¿Por qué no a salir a bailar, las relaciones, a todos esos malos hábitos? Disfruta ahora que sos joven. Y la Biblia nos dice, en un versículo, lo tengo acá anotado, dice, alégrate, joven, aprovecha tu juventud, brindale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Dejate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. La Biblia le dice, sí, hacelo, dale, sí, anda. Es tremendo. Te dice, sí, dale, anda a bailar, sí, sí, dale, dale, sí, hacelo. Pero después todo eso te va a rendir cuentas. Esto es terrible. Después tengo otro. Dice, no perdamos el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En vez de esto, entrénate para la sumisión de Dios, es decir, para la voluntad de Dios, que es mucho mejor. Hacer la voluntad de Dios es mucho mejor que todo eso que nos dicen que hagamos para disfrutar. Todo eso que para ellos es bueno, un Dios nos dice la voluntad de Dios es mucho mejor. Esa es la felicidad y esa es la Simplemente. juventud nuestra. Claro, no, no. Ahí se encuentra la felicidad solo en Dios, porque después el gozo no es felicidad, todas esas cosas que uno puede encontrar. Lo que te ofrece el mundo Claro, no es felicidad, es temporario. claro, es temporal, completamente. No, no, no. Gente, hay mucha, pero demasiada gente cuenta sus testimonios que después de salir a bailar se sienten parásitos. Después de salir a bailar se sienten muy mal, como que sí, disfrutan esas 2 horas, no sé, 4 horas, disfrutan esas 4, 5, 6 horas de ahí y después cuando salen, como que les cae la realidad de, no, no soy nada. Como que se sienten completamente nada y van a esos lugares, por ejemplo, a salir a bailar para eso, para encontrar de vuelta ese gozo que encuentran ahí. Eso es tremendo. Y de esas cosas hay que huir justamente, hay que hacer la voluntad de Dios, que es mucho mejor, dice. Es terrible eso. Hay que ser santos porque era santo. Simplemente. Porque era santo. Nosotros somos pequeños Cristos. Somos los que por ahí tratamos de hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros tropezamos, vamos a ser sinceros, muchas veces tropezamos. No somos perfectos como el Señor. Que el Señor Jesucristo nunca pecó y nunca tropezó. Y fue Él fue completamente perfecto. tentado. Sí, fue Fue completamente tentado de tentado. todas las formas posibles, ¿no? Eso hay que aclararlo. Pero bueno, eso es terrible. Después, uno de los otros temas, que bueno, capaz que si ya sí es pecado, no es un mal hábito. Es pecado, por ejemplo, la pornografía, que también es una adicción complicada para muchos. Mm. Para mí en un momento lo fue también. Era
dificilísimo, me lo proponía y no había forma de sacarlo, era como que estaba ahí. Y hasta que no se lo entregué a Dios, lo mismo que pasó con el cigarro, hasta que no se lo entregué a Dios, no lo pude dejar. Y es complicado también, porque es una adicción fuerte. Hay una frase que me encanta que dice, no es un versículo, es una frase, que dice, la pornografía es gratis porque nosotros somos el producto. Es terrible eso, somos completamente presos de eso. Por la pornografía también eh, está Y para muchos es normal encima eso, para colmo, con respecto a la pornografía. Muchos dicen, es normal, no pasa nada. O lo hablan como si fuese un ámbito normal también. Como que bueno, dicen, ¿hace cuánto no te masturbas? De ayer, jo, ¿entendés? Como que es todo normal. pero encima igual por la masturbación eh, en la Biblia no te dice que está mal hacerlo, sino en Mateo 5:27 5:27 al 30 te dice, mira, lo leo, han oído el mandamiento, esto lo dice Jesús, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Son encima actividades, estos hábitos, por ejemplo, el de masturbación y los otros, son hábitos que dañan el templo del espíritu, que nos dañan completamente. Nos aleja, sí, porque no nos edifica, no nos edifica, nos aleja. Es como decías, aquel que adulterió en su mente ya está, pecó en su corazón. Sí. Y, y cómo se puede vencer estas tentaciones, cómo se puede vencer estos malos hábitos. Y es Dejarlo todo en manos de Dios. claro, primero pedir perdón, obviamente, sentir arrepentimiento y donde hay necesidad en el corazón, Dios está obrando. Eso es importante saberlo. Creo que se escucha el ladrido del perro, ¿no? Igual no molesta, ¿no? Se escucha más en otra voz, pero creo que esas cosas se escuchan. Se Claro a vencen mí, así, dice la palabra. claro, pidiendo perdón con el arrepentimiento. Donde hay necesidad en el corazón, Dios está obrando. Eso hay que tenerlo bien claro. Y quiero que quede claro la frase. Donde hay necesidad en el corazón, Dios está obrando. Y hay que también pedirle dominio propio para poder tomar buenas decisiones. Dominio propio para poder decir no al pecado. ¿No? Cuando maduramos, no solo espiritualmente, sino que cuando maduramos nosotros mismos, también vamos tomando mejores decisiones. Y también de lo espiritual nos va a ayudar para poder decir no. No. ¿Quiero hacerlo? Sí. ¿Pero lo voy a hacer? No. Tratar de tener Debo. ese dominio propio. Claro, pedirle a Dios eso. El poder decir no a esos pecados. Que es difícil, porque claro, cuando la carne es muy fuerte. ¿Cuántos... David es, por ejemplo, el mejor ejemplo Sí, capaz. David, de Que se verdad. dejaba influenciar por la carne. David mandó a matar, mató, adulterió. Creo que de lo peor que ha hecho David fue que fue lo que más ¿cómo se dice? Lo que más le afectó. Lo que viene después, bueno, no me acuerdo cómo se dice la palabra. La palabra que busco no la encuentro. Quiero decir, lo que más consecuencias le dejó, ahí está, lo que más consecuencias le dejó encima fue cuando adulteró con una mujer casada Y Emma mandó a y matar al mandó a matar al marido esposo. porque lo dejó en primera fila. Hasta que muriera. Y murió, y murió, efectivamente murió. Y pidió perdón, se arrepintió ante Dios. Le pidió perdón de todas formas, se humilló, lo Pero entregó todo, pero las la consecuencias tuvo igual. las tuvo igual. Porque tiene sus consecuencias en todas esas cosas. Eh, Hay un versículo, Romanos 8:4, que dice, para que la justicia de ley se cumpliese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que tener tolerancia cero con el pecado. Tolerancia cero no se negocia. No es que, bueno, esto sí, después pido perdón. No, no, cero, 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 cero negocio, cero tolerancia. Eso hay que grabarnos en la cabeza. Hubo un tipito, esto es muy fuerte, que fue una revelación que tuvo un amigo. No, no era el nombre por las dos. Por los dos no viene el nombre. Bueno, Pero que a mí me llegó mucho y me sirvió muchísimo. Que era Jesús en la cruz. Jesús fue torturado de todas las formas posibles, ¿no?
Y Jesús en la cruz, todo ensangrentado, todo con el brazo cortado, todo lo que le Con la hicieron. espalda toda Sí, que le veía los con la pies. corona de espinos insertada en la cabeza, mirándote y diciéndote, ¿no es suficiente esto? Imagínatelo, quiero que se lo imaginen. Que a Jesús en la cruz, todo torturado, todo lastimado, mirándote a los ojos, diciéndote esto. ¿No es suficiente esto para que dejes de pecar? Cuando escuché eso, literalmente sentí una sensibilidad terrible, sentí una culpa terrible. Porque sí, es suficiente todo lo que hiciste. No, no hay pecado que sea mayor a la obra que hizo Jesús. Y cuando pienso en eso me vuelve loco, porque y me siento mal, me deja muy mal, porque estamos pecando y Jesús pagó por nuestros pecados con la muerte, con la peor muerte de todas. En esos tiempos la crucifixión fue la mejor tortura. Jesús, cuando le clavan la lanza no salió sangre, porque ya derramó toda sangre, no quedó una gota de sangre. Hasta su corazón había explotado, ya no había más sangre y por eso cuando lo terminaron de... No, ya estaba muerto le clavaron la lanza. Pero no salió sangre porque ya había dejado todo, todo. Derramó hasta la última gota por pasar. Claro, lo preparado que estaba Jesús para eso. Es tremendo. Yo siempre cuento, yo me morí en los latigazos. Claro, yo no, en los principios, en la patada de la gente, en los golpes de la gente yo ya me moría. Pero no, Dios lo soportó todo por nuestro pecado y cuando pienso en eso, por eso me siento mal, porque Qué no es amor suficiente que tiene que Dios. tenía Dios. Entregó su único hijo, lo hizo hombre y se hizo cargo. Jesús también. Lo soportó todo. Que Jesús no quería ir a la cruz. Bueno, uno da a entender que no quería ir a la cruz porque le dice a Dios, pasada de mí esta copa, pero haz tu voluntad no la mía. Ya sabía Jesús que vino a morir, que vino a hacer eso. Pero hasta último momento dijo, che, ¿hay una posibilidad de que se haga de otra forma? Pasa de mí esta copa. Claro, pero no, terminó siendo esa. Pero que se haga tu Voluntad. voluntad. Y cuanto más nosotros también, o sea, uno que también por ahí recién empieza, no entiende mucho, solamente pedir que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Porque eso te aseguro que te cambia todo, completamente te cambia todo. Eso es terrible, las oraciones son terribles. No, y Dios escucha encima todo tipo de oración. El mínimo susurro que hacemos, capaz que yo qué sé, el que va manejando dice, Dios, que esto, me pasa esto, y capaz esa persona se olvidó de que había orado por eso, se olvidó de eso. Lo susurró así por decirlo, lo oró así por decirlo. Hay veces que, por ejemplo, cuando estamos llorando, decimos Dios y no podemos más. De tan mal que estamos no podemos llorar y no seguimos orando. Estas oraciones también las escucha Dios. El Espíritu Santo lo transmite y lo traduce lo que nos pasa y se lo cuenta a Dios. O sea, todas las oraciones son escuchadas, ninguna queda pendiente y todas son obradas por Dios. Eso también es terrible. Eso también es terrible. Esto, por ejemplo, eso lo del llanto yo no lo sabía cuando lo entendí, me volvió loco. Tipo, nosotros estamos llorando sin decir nada y es una oración que está siendo escuchada. Eso, Es una locura, la verdad que una locura. sí, porque muchas veces pasa. A mí me ha pasado de orar llorando porque me sentía mal y decir, no estoy arreglando nada. Y no, sí, al final sí. Al final fue una oración escuchada. Y es terrible el amor que tiene Dios. Es terrible el amor que tiene Dios hacia nosotros. Que bueno, somos sus hijos. Lo aceptamos como hijos. Bueno, te pones a pensar y No tiene dimensión. no tiene No tiene dimensión. dimensión. Es increíblemente loco. Yo. Mi primer encuentro con Dios lo tuve a los 12 años. Más o menos 13 capaz que tenía. O capaz 14, no me acuerdo la edad. Pero fue en un campamento. Como contaste vos también tuviste un campamento. Y me había bautizado medio que por compromiso y me terminó sirviendo una banda. Terminé yendo a ese campamento porque estaba bautizado, porque si no, no podía ir. Y ahí tuve mi primer encuentro con Dios y fue una locura. No se puede explicar. Está hecho para no explicarlo porque lo tenés que vivir vos. Es terrible eso también. Si Dios, como dijiste vos, si es por el pecado, si es suficiente lo que sufrió Jesús, y dijiste que sí, cuánto más cuando Él nos llama, vos te pones a pensar y no sé, como que Dios me quiere usar a mí,
me quiere llevar por las naciones como el hijo de mí, o quiere hablar por medio de mí. ¿Vos te negás a eso? Hay ¿Cómo? cosas muy locas que pide Dios. Que vos decís, no, no puede ser. Y no, sí, no, sí, sí, puede ser. La verdad que, o sea, a mí me deja pensando muchísimo eso porque eh, a pesar de que él hizo todo, a veces no, como que no siento la fuerza, así como también Moisés, que dudó y dijo, o sea, señor, acá, yo, Sí. a mí, pero hay mejores, a mí querés, justo a mí, Sí, hay que cosas re locas que te pide Dios que vos decís, no, no puede ser. Hay gente más capacitada que yo. sí, Claro. andá a buscar esto, andá a buscar esto. O bueno, o Abraham, bueno, Abraham no dudó. Abraham cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo y pidió que mate a su hijo. Y Abraham no dudó en cumplir la promesa, porque él sabía que Dios lo iba a resucitar. No sabía Dios que al final iba a decir, no, no lo mates, era una prueba. Él pensaba que era aposta, lo tenía que matar y... Hay personas que dudan, hay personas que creen, y también hay personas que empiezan el propósito, pero después eh, le da el temor. Claro, Eh, por ejemplo, como le pasó a Jeremías en el capítulo 20, que, que él decía, vamos a buscarlo, capítulo sí, búscalo 20, tranquilo. Sigue contándolo de Abraham. Abraham, Dios le prometió un hijo, lo tuvo y le pidió que lo mate como prueba de amor nada más. No, no, no. No es que lo quería que lo mate posta. Al final mandó un ángel a que le diga no, no lo hagas. Pero Abraham no sabía que le iban a decir no lo mates. Abraham pensó que lo tenía que matar en serio. Y es más, él tenía la fe de que Dios lo iba a devolver a su hijo, lo iba a resucitar. sí, sí, De hecho, antes de ir dice, ahora volvemos. Volvemos, en plural. Eso es tremendo también. la verdad que Qué sí. le dice Jeremías? Mirá, bueno, Dios le habló a Jeremías para que sea la voz de Dios. ¿Sí? Dios, resumidamente, usó a Jeremías para profetizar. Joven Jeremías. ¿Eh? Joven Jeremías. Sí, el joven Jeremías. Lo usó para profetizar, para decirle a la gente que se arrepienta del pecado, porque del pecado viene la destrucción. Y después Jeremías se queja contra Dios. Se queja y le dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días y todos se ríen de mí. Después también dice, he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dice. Entonces nos vengaremos de él. Jeremías está pasando un lamento, porque todos lo abandonaron. Todos, excepto Dios, Excepto porque Dios. todos lo que él amaba lo separaron, lo descartaron, lo empezaron a odiar, lo empezaron a seguir, lo quisieron matar. Y también por eso Jeremías dice, maldigo el día en que nací. Tenía un pensamiento suicida. También, pero no va referido tampoco a eso, porque dice, maldigo el día que nací. Yo no quiero, es como que diciéndole a Dios, yo no quiero cumplir esto porque por esto que vos me pediste, todos ellos me odian. Claro. Pero también dice Jeremías, dice, cuando hablo me brotan las palabras. Dice, y dice por acá, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Como que lo necesitaba. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, pero no la puedo contener. Claro, No, él no quería sufrir, no quería que le hagan más, no vamos a decir la palabra, no quería que le hagan más bullying. no Digo, quería que le hagan bullying. claro, pero él necesitaba sí o sí hablar sobre la palabra de Dios. Mm. Eso es terrible. La verdad que yo me identifico mucho con Jeremías. Muchísimo me identifico, porque Dios me quiere usar y a veces yo por miedo no lo hago. Y digo, no, Señor, pasa de mí. Claro. Esto no. Pero esa inquietud Pero que te da Dios te obliga, me sí. obliga, es Claro, como que te lo pone en tu arde corazón, sí. en los huesos, te arde en todo. Y sí o sí tenés que sacarlo. No puedes contenerlo, como dice Jeremías. Y estos son los verdaderos jóvenes. Estos son los jóvenes que Dios quiere en el 2023. Quieren jóvenes que no puedan contener y que saquen y que cumplan el propósito que Dios tiene en su vida. Y eso está muy bueno. Yo me agarro de eso.
Porque Dios Los quiere jóvenes. usarme. Dios quiere usarlo, joven. Tienes que usar a los jóvenes. Y hay un versículo que dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Más bien, sé un ejemplo para todos los creyentes, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. También habla un poquito de lo que es cuidar el testimonio también. De ser un ejemplo. Seamos un ejemplo para los demás creyentes. Cuidamos nuestro testimonio para el mundo también. Como para que no digan, este cristiano y mirá lo que está haciendo. Así, Claro, claro. ahí viene cuidado también. Porque, bueno, esto lo hablo en mi libro. En mi libro hablo también, hay un capítulo que se llama No me avergüenza, que habla un poquito sobre esto de que, por ejemplo, somos cristianos y cuando un amigo nos toma el pelo porque pide un consejo y le hablamos sobre la palabra, accedemos a dar un consejo mundano. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Como, bueno, perdón, lo explico de vuelta. Eh, Vos, mala que tenés problemas con tu novia, yo te digo, y mira la palabra de Dios. Y vos me decís, no me vengas con esas boludeces. No me vengas con eso, te estoy hablando en serio. Y yo, bueno, dale, está bien, déjala a tu novia. Y accedo a eso, al consejo mundano y no a usar la palabra de Dios. Y eso es avergonzarse porque es ocultar la palabra de Dios. La estás ocultando por encajar. Ajá, sí, Claro, y claramente. vos al cerrar la puerta esa, porque está bueno que hables de la palabra de Dios, por más que te tomen el pelo, vos seguís, porque esa persona, cuando quiera realmente conocer a Dios, sabe a quién recurrir, sabe que vos le vas a hablar sobre la palabra de Dios. He escuchado a un amigo que, bueno, me contó que, bueno, él es cristiano en lo que era su, bueno, ya egresó todo, pero él era cristiano, el único cristiano en su curso. Ponele, vamos a hacer así, yo soy el cristiano, vos sos el circular. Vos venís todo el tiempo, me criticás, se burlan entre todos, te tenés un problema, recurrí a tus amigos, no recurrís a mí, porque Claro, no, vos sabés que yo soy cristiano, vos te burlar de mi religión, pero el que se burlaba de él, un día vino destrozado a hablar con mi amigo. claro, eso es lo que voy. Vino ahí. Está la puerta abierta para el que en Dios. Deja la puerta abierta para eso. Y después de eso, terminó convirtiéndose a Dios. Y es una locura porque también, no sé cómo explicarlo. eh, el simple hecho de no avergonzarte del Evangelio, porque también Jesús dice, el que me niega, yo lo negaré también ante mi Padre. Adelante de Dios. Y, Claro, y tengamos ojo de no negar a Dios por vergüenza y no por encajar, tampoco, porque es heavy. claro. Todo lo que va a ser juzgado delante de Dios, sí. Lo jugaré delante de mi padre, dice también. O sea, vamos a rendir cuentas de una forma terrible. Ahora, ¿te parece si vamos cerrando y te hago las preguntas de cierre? Están a gustar, son divertidas las preguntas A de ver, cierre. le pregunté cierre. La primera es tan nueva, la hago a veces. ¿Qué harías si fuese tu último día? ¿Qué haría yo si fuera mi Te último quedan día? 24 horas. ¿Qué son Me las quedan 6? 24 Son las horas. 6, mañana a las 6 morís. A Te ver, vas con papito. me voy con papito. Esperemos. Predicaría y 24 horas. 24 horas. Llevaría el evangelio a donde pudiera. Hasta donde pudiera, hasta mi límite. Y obviamente, chao mami, chao papi. Chao Pelu. Chao. Claro, una despedida por no ver a la gente, Sí, claro. y ya. No, pero a mí me gustaría, si yo sé que yo me voy a morir, es tratar de salvar un alma más. Yo también haría lo mismo, trataría de hablar a la gente de la que igual no le hablé, por ejemplo, que sé que lo necesita y no le hablo, capaz. Pero sí, yo creo que a lo último también oraría, rendiría un par de cuentas Y antes de ir. es Sí, yo verdad. creo que sí. Después, la otra pregunta. No te pregunté cómo fue tu semana 1 al 10. ¿Cómo fue tu semana 1 al 10? Del 1 al 10 mi semana, Sí, 9. la pregunta más clave no te la hice, la pregunta del programa no te la hice. Ay, hola. Tu semana 1 al 10 un 9. Mira Sí, qué bien. Es bastante mucho bien. un 9, ¿eh? Sí, yo vivo en bendiciones. Es mucho un 9, pero lo acepto. No, yo critico los puntajes altos porque. ¡Buah! Muy bien, bueno, está bien, Tuve buena lo semana. acepto. Tuve muy buena semana. Mi semana fue un 8. Sí, Bastante alto también. 8.50, 8.50. Es alto, ¿eh? Sí, a mí me gusta dar puntajes altos a veces, pero critico cuando lo dan. Es como que no puedo responder lo que vos quieras, responder lo que a mí me gusta, ¿entendés? Otra pregunta.
¿De qué te gustaría que se hable en este programa? ¿Cómo? ¿De qué te gustaría que se hable en este programa? ¿De qué se hable en este programa? Hay muchísimas cosas. Noviazgos, casorios, ¿qué más? Cónyuges, Se viene todo sobre eso también. cónyuges y cuando Se, no. se está trabajando en todo de esos temas, así que sí. Van a estar, van a estar. ¿Alguien que te gustaría que venga? Hay La una última. historia que ve. Em, Dani Castillo. Ya vino, ¿Ya pero vino? puede repetirse la segunda. Pero vino la primera temporada, así que puede repetirse. Ah, yo no lo vi a ese. Por Tengo que temporada puede ver. repetirse. Está bueno, está bueno. Bueno, segunda parte. Está bueno porque cuenta su testimonio. No, no hay un tema específico. Así que sí, podría volver tranquilamente. Va a estar invitado Dani Castillo. Que en realidad, bueno, spoiló que sí está invitado. Spoiló que sí está invitado, de antes que lo digas. Pero no voy a spoiler el tema. Bueno, listo. Fueron 50 minutitos lindos. Divinazos. ¿Viste? Los mejores 50 minutos que... ¿Estabas nervioso? Muchísimo. No sabes. Pero bueno, salió muy bien. Fue una charla. Transmitiendo la palabra. Y bueno, con que le sirva a una sola persona, alcanza y sobra. Cierro. Cerrar. Me di cuenta que la guitarra se apagó, como que. Ahí está. Bueno, igual se apaga sola. Se apaga sola. Así que bueno, nos vemos entre 2 semanitas. Colgué 4 semanas en subir otro capítulo, pero se llega, ¿no? Porque para llegó. Nada, nos vemos entre 2 semanitas en el próximo programa. 2 besitos, porque Mua. trae mucha plata. Así que nos vemos, pues.